Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carolina Ramírez, soy matrona y en esta presentación vamos a revisar los temas de reanimación neonatal y traslado. Los contenidos que vamos a revisar en esta presentación van a corresponder a una breve introducción. Vamos a ver lo que necesitamos para prepararnos para una reanimación neonatal, el algoritmo de reanimación, incluyendo pasos iniciales, ventilación a presión positiva, vía aérea alternativa, compresiones torácicas y administración de drogas y expansor de volumen. También vamos a ver un apartado con respecto a consideraciones especiales y finalmente vamos a terminar con el tema de traslado neonatal. En Bolivia se detectó la necesidad de incorporar la salud intercultural, sobre todo en el área de salud materna, debido a que las intervenciones médicas desde una perspectiva biomédica pueden abstraerse de la persona, dejando de lado su cultura, sus creencias, actuando sin esperar que las personas comprendan los procedimientos ni sean partícipes de los mismos. Es por esto que aquí les pongo un extracto, ¿cierto?, del manual de mapeo de normas sobre salud materna y factores culturales en Bolivia, en donde se habla de esta salud intercultural, ¿cierto?, de que en la gestación y el nacimiento hay algo más que un solo cuerpo o nuevo ser, sino que es la vida misma, ¿ya? Y es un evento de los más vulnerables. Por lo tanto, es importante que el equipo de salud tengan un criterio unificado con respecto a la atención salud materno-fetal, ¿ya? Y neonatal. ¿Cómo debemos prepararnos para recibir, ¿cierto?, a un nuevo ser, a un recién nacido, con respecto al equipo de salud? Lo primero es anticiparse a la necesidad de reanimación y este nacimiento, ¿ya? Nos tenemos que preparar con un enfoque de riesgo, es decir, tenemos que recabar todos los antecedentes, informarnos de la usuaria a la cual nos vamos a enfrentar, a su recién nacido, para poder determinar sus factores de riesgo, sus factores protectores y poder anticiparnos a una posible reanimación avanzada para poder brindar una atención oportuna. Lo otro también que es súper importante entre el equipo de salud y sobre todo desde parte del líder, quien toma este rol de liderazgo del equipo de reanimación, es mantener una comunicación efectiva y fluida en todo momento, ¿ya? Hay que expresarse con claridad, ¿cierto? Ser empático, teniendo en cuenta que va a ser una situación estresante para el equipo de salud, entonces la idea es que se mantenga un ambiente tranquilo, en armonía y que se pueda trabajar en equipo. Por lo tanto, la comunicación es fundamental. Y lo otro es que se recomienda idealmente quien toma el rol de líder de la reanimación neonatal esté fuera de la misma reanimación, ¿ya? Es decir, que solamente él esté viendo lo que está pasándose alrededor, que esté dando las directrices a su equipo de reanimación, porque así él tiene esta conciencia situacional, ya que es muy difícil estar haciendo una acción y a la vez estar concentrada en esa acción y dando órdenes y ver lo que pasa alrededor. Por lo tanto, se recomienda que el líder esté fuera de esta escena de reanimación para mantener en todo momento esta conciencia situacional y que se realice una reanimación de acuerdo al algoritmo de reanimación. Con respecto al equipo de reanimación neonatal, si es que dentro de los antecedentes que uno recopila no existen factores de riesgo, al menos debe estar presente una persona capacitada en atención neonatal. Si se presentara algún factor de riesgo, ya deben de presentarse dos o más personas para la atención de este neonato. Como les comentaba anteriormente, idealmente el líder de la reanimación neonatal debe estar fuera de la escena de la reanimación, ya por lo tanto se considera este líder externo. Generalmente el líder está dentro de la escena de reanimación y es el que asuma el liderazgo y él está a la cabecera del recién nacido, correspondiente al primer reanimador, que se va a encargar de la vía aérea y de la ventilación a presión positiva. Sin embargo, como les comentaba, es difícil, por ejemplo, llevar el ritmo de la ventilación y a la vez estar dando órdenes. Por lo tanto, por eso se recomienda que el líder esté fuera de la escena de la reanimación.
El segundo reanimador se va a ubicar a la derecha del primer reanimador y se va a encargar de las compresiones torácicas, pero en primera instancia, cuando no se requieran, va a estar asistiendo al reanimador 1 y va a apoyar en la monitorización del recién nacido. Y contamos con un tercer reanimador que se va a encargar de la preparación de medicamentos y los accesos vasculares. Como vemos en esta imagen, en este caso va a ser el reanimador 1, que está a la cabeza, se va a encargar de la vía aérea de la ventilación a presión positiva, y el reanimador 2, que va a estar a su derecha, se va a encargar de asistir y ayudar a monitorizar en primera instancia y si es que se requieren compresiones torácicas, las va a realizar. ¿Qué materiales necesitamos para recibir a este neonato? Existe una mnemotecnia que se llama ACABODE, que es la que vemos acá, que nos ayuda a poder tener en cuenta todos los elementos necesarios sin olvidar ninguno de ellos. La primera letra corresponde a la letra A de anamnesis. Aquí realizamos 4 preguntas básicas esenciales frente a todo nacimiento. La primera pregunta es, ¿qué edad gestacional esperamos? ¿Ya? Puesto que no es lo mismo recibir a un recién nacido de 30 semanas versus uno de 40 semanas, ¿ya? También nos informamos respecto a las características del líquido amniótico, si este está claro, ¿ya? O si es que está con mecoño, o está purulento, o está sanguinolento. La otra pregunta es respecto a factores de riesgo que pueda presentar. Por ejemplo, la usuaria es hipertensa, es diabética o existe un monitoreo fetal no tranquilizador. Elementos que nos puede advertir, ¿cierto?, de quizás alguna complicación durante el nacimiento. La cuarta pregunta es el manejo del cordón umbilical, es decir, como equipo de atención neonatal nos vamos a anticipar. En general, cuando una vez que nace el recién nacido y este está vigoroso, es decir, tiene una frecuencia cardíaca sobre 100, tiene buen tono y tiene un llanto vigoroso, se retrasa el corte del cordón umbilical hasta que deje de latir o a los 60 segundos. Si es que el recién nacido nace no vigoroso, se debe ligar inmediatamente y iniciar los pasos de la reanimación. Otros antecedentes que podremos recabar es, por ejemplo, en los partos prematuros, si es que existe neuroprotección con sulfato magnesio, si es que hay maduración pulmonar con corticoterapia, si es que a la madre se le administran antibióticos intraparto, durante el trabajo de parto, las ecografías, evaluar las ecografías, cómo estuvo el monitoreo, otros antecedentes que también nos va a ayudar a complementar nuestra anamnesis. Pero las preguntas básicas y esenciales que debemos de realizarnos, por ejemplo, en una urgencia, que no vamos a tener un tiempo suficiente para poder completar una ficha clínica, son estas 4. La edad gestacional, si el líquido amniótico está claro, factores de riesgo y el manejo del cordón umbilical. La siguiente letra es la C, la cual corresponde al calor. Preparamos nuestra cuna radiante, la cual debe estar precalentada en un 25% de potencia. Y al momento que llega el recién nacido, lo dejamos bajo la cuna, le subimos la potencia a un 75 a un 100%. Debemos de tener mantas tibias y limpias, las cuales las podemos calefaccionar bajo la cuna radiante. En el caso de enfrentarnos a un prematuro extremo, es decir, aquí el menor de 32 semanas, debemos de tener una bolsa de polietileno, una bolsa plástica y un colchón térmico, el cual se coloca bajo el colchón, o sea, bajo las sábanas, sobre encima del colchón de la cuna, el cual va a generar este calor por alrededor de todo el cuerpo. También debemos de contar con un gorrito, con un servocontrol o un sensor de temperatura, el cual se conecta a la cuna radiante para sensar la temperatura cutánea del recién nacido, y la cuna radiante así puede ir ajustando su potencia de acuerdo a la temperatura que tenga el recién nacido, y también contar con un termómetro digital. También importante mantener la temperatura de la sala, idealmente entre 26 y 28 grados Celsius, que no existan corrientes de aire, por lo tanto mantener puertas y ventanas cerradas. La siguiente letra es la A, que corresponde a la aspiración. Aquí preparamos todos los insumos para despejar la vía aérea de las secreciones. Si se cuenta con una red central de aspiración,
esta debe de programarse con una presión de aspiración entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Se le debe conectar sondas de aspiración de distintos calibres de acuerdo a la necesidad. En el caso de recién nacidos de término, necesitaremos una sonda entre 8 a 10 French. En el caso de partos prematuros, una sonda de 6 a 8 French. O en el caso de tener secreciones ya más espesas, por ejemplo meconio o sangre, una sonda más gruesa de calibre 12 o 14 French. Y también podemos contar con una pera de goma. La B corta corresponde a ventilación y vía aérea alternativa. Acá debemos de preparar el dispositivo que nos entregue ventilación a presión positiva, el cual puede ser el reanimador con pieza en T, o también conocido como Neopas, o la bolsa autoinflable, también conocido como AMBU. En el caso del reanimador con pieza en T, se debe contar con una fuente de aire comprimido para que funcione. Se deben de programar las presiones previas para la reanimación, se debe de programar la presión inspiratoria máxima o PIM o presión inspiratoria PIC o PIP, el cual debe programarse a 20 centímetros de agua. La otra presión que se debe de programar es el PEP, es la presión positiva al final de la expiración, el cual debe dejarse a 5 centímetros de agua. Y la otra presión que se regula es la presión máxima de seguridad, la cual debe regularse a 40 centímetros de agua. En el caso de la bolsa autoinflable, no se requiere de una fuente de aire comprimido, solamente funciona solo con aire ambiental, el cual se tiene que probar previamente, se tiene que generar un sello hermético de la mascarilla contra la mano y apretar la bolsa, y esta debe de inflarse automáticamente luego de soltarla, y debe de tener su válvula de liberación de presión abierta para evitar daño por presiones excesivas. También a la bolsa autoinflable se le puede conectar una silicona de oxígeno, en donde va a aumentar la FIO2 que se entrega a un 40%, y si se le añade un reservorio junto con la red de oxígeno, podemos entregar una FIO2 cercana al 100%. Para establecer una vía alternativa necesitamos tubos endotraqueales. Existen distintos tamaños y se va a utilizar de acuerdo al peso o edad gestacional del recién nacido. Un tubo endotraqueal o TET tamaño 2.5 se va a utilizar en aquellos niños menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas. Un TET 3.0 entre 1000 y 2000 gramos o 28 y 34 semanas. Y un 3.5 mayor a 2000 gramos o mayor de 34 semanas. El laringoscopio debe contar con pilas, ¿cierto? Con baterías que tenga la luz prendida, y con su hoja recta, y el tamaño también va a depender del recién nacido. Hasta la hoja doble cero, el cual se utiliza en recién nacidos prematuros extremos, menores de 32 semanas, hoja número 0 para los recién nacidos prematuros y hoja número 1 para recién nacidos de término. En el caso que no se pueda establecer una intubación endotraqueal, se va a utilizar una máscara laringea para establecer una vía alternativa, el cual solamente existe un tamaño, que es tamaño número 1, y se utiliza en recién nacidos de término o mayores de 2000 gramos. La letra O corresponde a oxígeno. Acá debemos de establecer la fracción inspirada de oxígeno o FIO2, con la cual vamos a comenzar la ventilación a presión positiva. Para aquellos recién nacidos mayores o iguales a 35 semanas de gestación, se va a partir con una FIO2 de un 21%. Y aquellos menores de 35 semanas con una FIO2 entre 21 y 30%. Se debe contar también con un oxímetro de pulso o saturómetro para poder evaluar la saturación de oxígeno del recién nacido y la frecuencia cardíaca. Y también se debe tener visible en la unidad de atención inmediata la tabla de saturación objetivo, la cual nos va a ir arrojando qué saturación debe tener el recién nacido de acuerdo a los minutos de vida. La letra D corresponde a drogas y expansor de volumen, en el cual debemos de preparar adrenalina, o como expansor de volumen, solución fisiológica, suero fisiológico, o glóbulos rojos o 4RH negativo.
Y finalmente la letra E corresponde a extras de los cuales podemos disponer. Por ejemplo, fonendoscopio, estetoscopio, electrodos para la monitorización electrocardiográfica en el monitor multiparámetro, tener hemoglucotest, agujas hipodérmicas para tomar los exámenes, jeringas de distintos tamaños, campos estériles, guantes estériles, guantes de procedimiento, incubadora de transporte en el caso de prematuro que se tenga que trasladar.